Hola, todos tenemos formas distintas de sentir, pensar y movernos en el mundo. Hoy vamos a escuchar las historias de quienes lo hacen de una forma única y valiosa. Bienvenidos a Raíces. Mi nombre es Carolina Castelblanco. Michelle, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida a este espacio donde la idea es hablar un poquito y que nos cuentes tu experiencia. Para empezar, me gustaría como que me contaras quién eres tú y una manera rápida que lo tenemos es como con hashtag, ¿cómo te describes tú? Si te tocara decir mis 3 hashtags para que la gente sepa quién soy, ¿cuáles serían? Soy curiosa y eso pues me ha llevado bastante en mi carrera para simplemente entender cosas como los niños especiales, la razón detrás de sus discapacidades. Pero mi curiosidad, pues sí, es algo que es parte de mí y siempre quiero entender qué está pasando, porque yo creo que detrás de entender, pues vas a comprender la situación mejor. Uh-huh. ¿Qué más? Determinada, soy una persona determinada y ocupada porque soy mamá, entonces tengo dos hijas en la casa y estoy trabajando y sí, eso te lleva a una vida bien ocupada. Claro que sí. Oye, muy lindas esas 3 maneras de describirte. Curiosa, determinada y ocupada. Sí. ¡Wow! Somos mujeres. Sí. Mujeres, madres y comprometidas con lo que hacemos. Qué cosa tan linda. Bueno, tienes una experiencia de trabajo muy hermosa. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo llegas a ella. ¿Qué haces y cómo llegas a ella? Para que todos pues sepamos. Ok, pues mi carrera, soy profesora y en este momento yo trabajo en un colegio especial para niños con discapacidades intelectuales y con niños, autistas. Uh-huh. ¿Cómo llegué a esa carrera? Pues yo creo que en el fondo, pues yo en el colegio, cuando yo era en el colegio, yo tenía bastantes retos en el colegio y aprendiendo a leer era difícil. Recibí harto ayuda de mi mamá, no por solamente unos años, pero todo el colegio. Y cuando fui a la universidad de estudiar, me di cuenta que pues de pronto tenía algún problema de aprendizaje. Uh-huh. Fui para investigar y sí, me salió con dislexia. Okay. Entonces, pues eso era como una de las razones detrás de todo mis retos en el colegio. Eso, yo recibí ese diagnóstico cuando tenía 20 años. Y hace como 2 años recibí diagnóstico de déficit de atención. Ok. Entonces, ya tengo 44 años y en todos esos años de colegio, pues yo estudié como una niña típica, no recibiendo ayuda extra, excepto mi mamá. Y eso era un gran reto. Lo hice como inventando estrategias y lo hice, pero hubiera sido mucho más fácil si recibes el apoyo que necesitas. Claro. O sea, y la experiencia del apoyo que daba tu mamá tenía, digamos, una experiencia para apoyar a personas con dislexia o era más el amor de madre como venga, yo le ayudo o hubo algo de diagnóstico. No tenía nada de experiencia. Ella, y tampoco tenía problemas de leer. Ella puede leer un libro, si hay un libro que los dos leamos, yo lo leo en como 2 o 3 semanas y ella como una tarde.
Entonces, no, ella no tiene problemas, simplemente era el amor para su hija. Y pues afortunadamente en este aspecto yo soy hija única, entonces ella podía dedicar su tiempo ayudándome, no estaba trabajando tanto y pues me empujó adelante. Y por eso pues estoy muy agradecida porque sí, no recibí esa ayuda que necesitaba en el colegio. Entonces yo creo que eso es el impulso que yo siempre he tenido para ayudar a otros niños. ¿Y tú tienes algún recuerdo, digamos, de tu época escolar? Yo también tengo dislexia. Por ejemplo, creo que una de las cosas que me costaba, digamos, en la escritura, tengo una ortografía terrible, y siempre me decían, eso se escribe así, y yo todos los días lo escribía mal, y creo que pasaron 7 años, bueno, todavía lo escribo mal, pero digamos que todos los días me corregían y me corregían y me corregían, y si tú me preguntas, sé cómo se escribe, pero cuando lo escribo mal, ¿sí? Entonces es bien complicado, y ese es un recuerdo que tengo todo el tiempo de mi época escolar. Por más que me decían, pues yo lo seguía haciendo. No sé si tú tengas uno de... Sí, el recordario que es profundo para mí es que siempre leí lento. Las profesoras siempre nos ponían de leer como una página. Todos leen esa página en silencio por 5 minutos. Y nos dio como, sí, ese tiempo. Y todos habían terminado excepto yo. Y ella, bueno, vamos a hablar de lo que leyeron. Y yo estaba como, pero solamente he leído media parte. Y obviamente por el resto de la clase yo me quedo medio perdida porque no tuve la oportunidad de leer todo. Y eso siempre pasaba. Sí, siempre he sido muy lento leyendo. Y a veces tengo que repasar lo que he leído. Si es un nivel alto, de pronto estoy repasando como 3, 4 veces ¿sí? Para que entra. Pero sí, eso es mi memoria profundo. Y eso tiene impacto grande. Porque no solamente es que, bueno, no leíste el resto, pero ahora es que no puedes contestar las preguntas de comprensión porque no tenías tiempo de leer esta parte y ya estás atrasado. No, y estás perdido en la discusión y en qué pasa, y digamos tus compañeros también decían como, pero... Sí, pues creo que algunos notaban, pero no me acuerdo recibiendo como muchos comentarios de esto. Era más como la frustración interna. Si nunca de pronto me frustré como en la casa, claro, pero no creo que estaba consciente de por qué. Pero en el colegio yo siempre era calmada y sí, mi frustración quedó por dentro. Y eso también afecta a uno mismo. Claro, y cuando te das cuenta a los 20, por tu formación, sobre tu diagnóstico, eso te permite entenderte y como decir, esa situación de frustración es por esto, o cómo recibes cuando entiendes qué pasaba en ti. Sí, la diagnosis me ayudó a entender más lo que estaba pasando y creo que mi mamá pues ya estaba como ya entiendo un poco más porque pues hay niños que uno no tiene que decir, bueno, hay que hacer las tareas, simplemente los hacen, o hay que empezarlos, pero pueden hacerlos solos. Yo nunca era uno de estas. Entonces sí, yo creo que eso era momento de entenderme más, mi mamá, pero yo creo que recibiendo la diagnosis de déficit de atención
eso era mucho más profundo, eso era más reciente, por el tema de concentración que está acompañada con el tema de dislexia. No tenía como todo el cuento hasta que recibí esto. Pero yo creo que recibiendo los 2 diagnósticos, pues todo ha sido un viaje de autoconocimiento, y pues cada vez me entiendo más y yo sé dónde están mis límites, yo sé en qué puedo hacer y qué no. Y pues todo esto pues viene con el viaje, ¿no? La edad, experiencia. Lo que dices de la importancia del proceso del autoconocimiento, ¿sí? Es cómo reconozco en mí mismo mis límites. Sí. Eso me parece súper clave y creo que eso es como una cosa que hemos encontrado en común en los podcasts, en los invitados, que dicen la importancia de conocer hasta dónde puedo dar y de a veces lograr adaptaciones que permiten que mi vida sea más fácil, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que leer algo, pues tomarme el tiempo para poderlo leer 2 o 3 veces, sin que todo sea la presión del ya y ya. Me parece una motivación hermosísima que te lleva a trabajar pues, en procesos de animación a la lectura y pues con niños especiales. No lo sabía y me parece súper lindo y admirable porque es algo que nace como de ti, de tu experiencia. Hermosísimo. Y bueno, ¿cómo llegas como maestra a enfocarte a este tema? Pues en Inglaterra es donde yo estudié para ser profesora y estudié para enseñar ciencia secundaria. Hice esto por un par de años, pero yo siempre sabía que no iba a quedarme en esto. Simplemente era como una ruta para entrar en la profesión. Mi grado era psicología, entonces siempre iba a llegar a algo así usando la psicología y me pareció sí, chévere para mí de entrar para trabajar con niños especiales. El primer trabajo que tenía en ese área era en un colegio especial que solo tenía 30 estudiantes en Londres. Eran estudiantes con problemas principalmente emocionales, pero obviamente con problemas emocionales y comportamiento viene algo detrás de esto. Y la mayoría tenían diagnóstico de algo. Ese trabajo era, sí, un reto bien fuerte, porque pues eran clases de 4 estudiantes, que es las clases más pequeñas que he tenido por el comportamiento de los niños. Trabajé ahí por como 2 años y medio y me enseñó harto que siempre hay un mensaje detrás del comportamiento. Y pues yo creo que el trabajo de los profesores con niños con discapacidades y los terapistas es de entender qué está pasando, qué es esa función de comportamiento. Porque sin saber esto no se puede buscar otro camino para que se comportan en una manera más aceptable. Ajá. Ya he olvidado la pregunta, ¿dónde estaba? Que estaba escribiendo cómo entré en educación especial, sí. Entonces, y yo sabía que iba a migrar a Australia. Ajá. Y después de ese trabajo llegué acá
Y pues con esa experiencia trabajando en ese colegio pequeño, yo sabía que quería quedarme en educación especial. Busqué un trabajo acá, encontré, y hay mucho más colegios especiales en Victoria que en Inglaterra. La mayoría de los estudiantes con el equivalente de discapacidad en Australia están en un colegio mainstream, normal. Entonces hay más oportunidad de trabajar en colegios especiales acá. Cogí un puesto en colegio, estaba ahí por como 5 años y en este tiempo estudié mi maestría de educación especial. Okay. Y creo que, pues, obviamente hay experiencia, pero hay teoría también y yo creo que la mezcla de las dos es muy importante y eso me ayudó de pensar y usar esa curiosidad que tengo para entender qué está pasando por cada estudiante y qué se puede, qué estrategias se puede usar para ayudarles en su aprendizaje, pero también en su vida social, también en su comportamiento. Eso un poco es como, estamos hablando de educación súper personalizada, es decir, según la necesidad de cada estudiante, ¿se le diseña un plan especial? ¿O Sí. cómo es esto? Sí, un Individual Education Plan, no sé cómo decir, un plan individual de educación personalizado. Sí, exacto. Sí, cada estudiante en un colegio especial tiene que tener un plan. Eso no quiere decir que los niños en los colegios normales no pueden tener un plan, sí, claro. Y si si están recibiendo fondos del gobierno para su discapacidad, tienen que tener un plan también. Y cada colegio escribe sus planes diferentes. Pero en el colegio donde trabajo yo, siempre tenemos una meta de socializar, de comunicar, y siempre hay metas en lectura. Uh-huh. Quiero que hablemos un poquito de la lectura porque creo que una de las grandes cosas de tu experiencia es cómo lograr procesos de lectura en personas no verbales. Uh-huh. Ok. Pues no sé si has escuchado que la ley cambió para programas de lectura recientemente. En Victoria, pues sí, en el resto del mundo han estado como un debate grande entre un sistema fonética y eso es un lado, y el otro lado es como lenguaje más entero. Y en Inglaterra están usando fonética sistémica, también en Estados Unidos, pero Victoria ha estado en ese debate por varios años. Bueno, algunos colegios sí, algunos colegios no. El año pasado en Victoria cambiaron el ley que todos los colegios tienen que seguir un programa fonética. Ajá. Y en un par de años los colegios tienen que ser complacentes, sí, cumplir con esta norma. Y eso incluye los colegios especiales. Entonces, eso quiere decir que cualquier estudiante que entra en colegio tiene que aprender lectura, si hablan o no. Tienen que estar expuestos a esto. Un ejemplo que yo puedo dar, que no es mi ejemplo, es de alguien que yo he escuchado, porque en este momento, el colegio donde trabajo yo, estamos empezando con ese programa. Yo tengo años de experiencia usando esos tipos de programa, pero en este momento está como más o menos nuevo por el colegio.
Entonces, durante ese año he estado visitando varios colegios especiales, hablando con personas con más experiencia aplicando esos programas. Y un ejemplo que yo me acuerdo es muy profundo, es que un niño que no hablaba o hablaba muy poquito, estaban enseñando entraba en el colegio, estaban enseñando ese programa y en ese programa hay como 7 etapas de sonidos para aprender de leer en inglés, y él quedó en la etapa 1 pues desde que entró en el colegio hasta que tenía 16 años, y no podía como conectar los sonidos para leerlo a la palabra entero, solamente podía decir los sonidos separados. Y cuando llegó a cumplió 16 años, empezó a conectar esos sonidos, de leerlos, y a 16 años, a como 6 meses después, se pasó por el resto de las etapas y salió del colegio leyendo. Y eso para mí, pues, es bien profundo, porque fácilmente uno puede pensar que no, este niño no va a llegar a progresar. Sí, pero continuaron y sí, lo hicieron. Y ya es un niño que está leyendo. Y si eso no hubiera pasado, pues no tendría esa opción de acceder a información sí, a la comunidad. Eso es bien chévere, creo yo. ¿Qué crees tú que le da la lectura a las personas? ¿Qué creo que da a la lectura a las personas? Pues muchos diferentes niveles. Pues para mí lo más hermoso es de perderte un cuento y puedes escapar el mundo por el tiempo que uno está leyendo, y tienes toda esa imaginación cuando uno está leyendo novelas. Pero en un nivel más básico, pues leyendo es simplemente accediendo a la comunidad, porque cuando tú salgas a la comunidad, pues hay señales en todos los lados. Si vas a un país que no habla español o inglés, te das cuenta que si no tienes la habilidad de leer, pues la vida es mucho más difícil. Y hay todo como el resto en la mitad. Pero sí, es la oportunidad que uno tiene para comunicar y acceder a información es mucho más grande cuando... Hay una manera de ver la lectura, que no solo es leer las palabras, sino que también la lectura te permite empezar a entender símbolos, y también la lectura te permite empezar a entender a los otros. ¿Sí? Porque también empiezas a entender que hay unos patrones en sus comportamientos, ¿sí? Que cuando yo hago X cara o siento algo en mi cuerpo, algo está pasando, ¿sí? El entender la lectura también hace parte de entender el mundo que nos rodea. Eso es así, pues los símbolos, los otros, la comunidad. Sí, claro, pues accediendo lectura, por ejemplo, hay un estudio, no me acuerdo quién hizo el estudio, pero niños que entran en colegio, que los papás no leyeron libros, entran con, no me acuerdo los números muy bien, pero como 2 millones de palabras, por ejemplo. Y niños que los papás leyeron libros a ellos, entran como con 10 millones de palabras. Entonces, como la cantidad de lenguaje oral que los niños que recibieron esa lectura tienen, porque pues sus papás les permitieron de entrar en otros mundos, porque en
en el mundo de cada persona, pues si uno no está leyendo, pues es lo que es, el vocabulario es lo que uno se encuentra, lo que se encuentra en la cocina o limpiando o al trabajo, lo que sea. Pero cuando uno lee los libros, pues uno tiene la habilidad de entrar en mundos mágicos, ¿me entiendes? Y hay muchísimo más vocabulario que estos niños desarrollan. Entonces empiezan el colegio mucho mejor que los niños que no recibieron esa lectura. Eso me parece fantástico porque es una pequeña invitación a todos los padres a leamos cuentos, Sí. compartamos libros con nuestros hijos. Y de la historia que me contaste me parece fantástica porque, pues, así a veces uno tenga la sensación de que nada cambia, con el tiempo sí va a cambiar. Sí. Y puede que cambie muy rápido, así como tú nos contabas, este joven de 16 años que en 6 meses alcanzó, hizo un brinco gigantesco, pero gracias a la perseverancia de estar ahí durante todo el tiempo. ¿Qué recuerdo tienes de aprendizaje que has tenido con tus alumnos? Que tú digas, esto me marcó, esto hace parte de mis buenos recuerdos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu trabajo con los alumnos que lo tengas como un muy buen recuerdo? Que tú digas, oh, acá se marca una diferencia. Sí. En el colegio anterior, de este colegio donde trabajo en este momento, yo estaba en el clase como profesora y el primer año que empecé ahí, yo me acuerdo que me avisaron que uno de los estudiantes que yo iba a recibir el año pasado estaba en clase 1-1 con profesor. No había otros niños en clase por su comportamiento. Y eso iba a ser el primer año que estaba volviendo a la clase. Y yo era nueva al colegio, entonces pues estaba pues nerviosa de cómo iba a pasar todo esto porque con problemas de comportamiento él es autista y obviamente tenía que compartir el salón con otros 9-10 niños. Y todo salió bien. Yo desarrollé una conexión bien con él. Cuando yo soy en clase, yo soy una profesora con estructura. Soy estricta pero justa. Y me gusta tener como rutinas que son predecibles para los niños. Y él reaccionó bien de esto. Pero lo que me pareció profundo de esta situación no era que él pasó el año bien conmigo. Es todo ese trabajo atrás que había pasado porque se toma un equipo para trabajar con ciertos casos, especialmente él. Y ese equipo de ese colegio era la psicóloga, el asistente de directora, varios asistentes de profesores y un profesor también. Y la cantidad de trabajo y tiempo que pasaron con este niño para que él podía volver en una manera segura al clase era fenomenal. Y yo simplemente era la profesora a ver los resultados bien. Y lo hice bien, pero sí con ciertos casos se toma un equipo de personas. No solamente una persona puede hacerlo. Y creo que pues
de pronto ese es el mensaje más importante que devuelve a ese tema de conocer sus límites, de saber cuando uno necesita ayuda, cuando uno no puede hacer algo sola. Y en grupos sí podemos lograr cosas muy grandes. Hay una cosa y es que a veces muchas mamás pensamos como, no, yo prefiero que mi hijo esté en un colegio normal, porque eso le va a permitir compartir con otros y desarrollarse más. eh, y a veces decimos, no, es que en los colegios de educación especial pues hay diferentes tipos de necesidades, hay necesidades que son muy extremas, hay otras que no son tanto, entonces el salón puede tener 10 diferentes discapacidades y eso va a hacer que mi hijo se quede muy, muy atrasado. ¿Tú qué opinas de eso? Esa es una pregunta grande. Y todo depende del caso de cada niño. Pues principalmente hay que saber si el niño tiene los requisitos para entrar en colegio especial, porque hay ciertos requisitos de entrar. Pero aparte de esto, pues depende de la función del niño y qué quieren los papás. Porque, claro, pues hay una teoría que, pues, que estudiantes aprenden de lo que pueden ver. Entonces, pues la teoría de inclusión es que si uno pone un niño con discapacidades en una escuela normal, pues van a aprender comportamientos más normales. Claro, eso dice la teoría y hasta un punto entiendo esto y estoy en acuerdo hasta un punto. El problema es que pues no siempre pasa tan bonito a la teoría, ¿no? Y a veces los estudiantes en colegios normales pueden rechazar estudiantes con discapacidades dependiendo de qué tan diferentes son. Entonces, de pronto, socialmente se van a sentir mejor en un colegio especial. Pero todo depende del estudiante, del colegio, y cada colegio normal es diferente también. Hay colegios que enfocan más como ayudando a los estudiantes con discapacidades que otros colegios que están enfocados más en académicos. Entonces, a veces uno puede encontrar un colegio que anda muy bien para un estudiante con discapacidades y a veces no. Yo siempre cuando estoy hablando con papás que vienen para ver nuestro colegio, yo siempre les digo cuando hacen un tour de ver los otros estudiantes y pensar en su hijo o hija y pensar cómo que van a coger amigos en este lugar porque tienen que sentir que pertenecen. Y si no hay niños que son potencialmente van a ser amigos, van a tener como nivel de inteligencia similar, nivel de comunicación similar, pues si eso no va a pasar, si son demasiado inteligentes para el colegio, y eso puede pasar, no van a sentir que tienen su grupo. ¿Me entiendes? Claro, y la importancia de la conexión y la importancia de construir comunidad. Y a veces entre pares, entre iguales, pues es muchísimo más fácil sentirse identificado y tener cosas en común. Sí, yo tengo varios papás que vienen con sus hijos autistas y de pronto van a alcanzar los requisitos, de pronto no.
Y pues a veces es muy obvio de que estos niños de pronto el nivel de lenguaje va a ser demasiado avanzado. Entonces no queremos poner un estudiante en nuestro colegio que va a hacer, que no lo que dije antes, no va a sentir que pertenece. Entonces, yo creo que pues esa decisión siempre queda con los papás. Tienen que buscar lo que piensan que va a ser mejor para su hijo. Sí. Y hay una cosa, digamos, que se refiere mucho al estigma de la discapacidad. ¿Sí? Tú vives cotidianamente, digamos, en el colegio con mucha gente con discapacidad. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo tú percibes los estigmas culturales que tenemos los latinos o muchas otras comunidades frente a la discapacidad? Sí, las estigmas existen definitivamente. Yo no creo que puedo como hablar específicamente de la cultura latina, pero recibimos bastantes aplicaciones de estudiantes de muchas diferentes culturas en el colegio donde trabajo. Y yo creo que la cosa en común que todos tienen es, pues, si están dispuestos de aceptar a su hijo con su discapacidad. Y eso es, pues, a veces con las familias, pues, eso es muy fácil. Y a veces eso toma años de tiempo porque uno tiene que trabajar con uno mismo para aceptar el hijo que está enfrente de uno. Porque, pues, yo sé que hay papás tienen esa imagen de que pues todos quieren tener la familia perfecta y que sale bien y sale adelante y va a conseguir una carrera y que va a ser feliz. Pero cuando eso no sale como uno quiere, ahí va la aceptación. Y hay personas que pueden ser rígidas y no pueden dejar esa idea de que la forma de educación no se va a parecer como están pensando, o que cuando salgan del colegio no van a ir a la universidad, por ejemplo. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, el tema de ir a la universidad es muy importante. No creo que está tan importante acá de mi experiencia. Yo creo que hay como más flexibilidad de pronto de coger un trabajo que requiere un curso en un TAFE o algo. Y pues sí, es cambiando esos valores internos que uno tiene desde joven, de los papás, de nuestros papás, y aceptando que sí, las cosas, hay caminos diferentes para llegar a algo que pues es felicidad, porque felicidad puede ser diferente, no tiene que ser andando a la universidad y saliendo una carrera específica, puede ser varias diferentes formas en según la potencial de cada niño. Eso me parece muy, muy clave y muy importante dentro del proceso de adaptación que tenemos, porque a veces sí culturalmente nos dicen es que el éxito es terminar el colegio, empezar la universidad, casarse, sí, como una línea, un solo camino. Y eso que tú nos dices de hay caminos alternativos, hay maneras de vivir, pero lo más importante
es ser feliz y que tú vivas de acuerdo a las potencialidades que tienes. Eso me parece súper lindo, súper valioso. Y además nos sentimos muy felices y muy privilegiados de que estés aquí hoy con nosotros, de que nos cuentes tu experiencia, de que hables en tu segunda lengua y que todos digamos que este podcast está dirigido a personas que hablan español y que vivimos en Australia y que tu experiencia pues nos sirva mucho como para entender la importancia de la lectura dentro de los procesos de todos, dentro de los procesos de ser papás y compartir con nuestros hijos, que les permite entrar muchísimo más, con más lenguaje a sus colegios, pero también como con los niños con discapacidad esto les ayuda también a comunicarse, a entender, a vivir otros mundos y a poder pues vivir en comunidad. Michelle, muchísimas gracias. No sé si nos quieras comentar algo más, algo en Sí, especial que quieras compartir con nosotros. sí, acerca de la lectura, dos cosas. Uno, pues ese consejo que los papás leen a sus hijos, yo creo que eso es importante a cualquier habilidad del niño. Lo que estaba hablando de ese niño que aprendió de leer a 16 años, pues hay niños que no hablan, son autistas y no hablan, pero eso no quiere decir que uno no puede estar leyendo a sus hijos. Y la atención del niño no tiene que ser que el niño está sentado al lado mirando el libro. Una de las experiencias que yo he tenido el privilegio de ver este año visitando los otros colegios es que hay en las clases a veces no se ve que todos los niños están sentados en sus mesas. A veces están, de pronto tienen sus manos en una caja sensorial o de pronto están caminando y la clase está andando. Pero eso no quiere decir que el niño no está escuchando. De pronto no está mirando, no se ve que está poniendo atención, pero hay niños que sí están absorbiendo todo. Entonces, sí, como al lado de ese consejo de leer a los niños, pues no importa si parece que no están escuchando, de dar esa oportunidad. Y el otro punto que iba a decir es que hay una diferencia entre español e inglés cuando uno está aprendiendo de leer. Y pues me imagino que todos que hablan los dos idiomas pueden dar cuenta de que la pronunciación en inglés es muy difícil. Es muy difícil. Y pues yo soy un ejemplo de que yo sé que hay personas que me han dicho que pues tú suenas que eres de Bogotá, porque mi esposo es de Bogotá. Yo he tenido la habilidad de desarrollar un acento. Se nota cuando yo salgo con errores que no soy de allá. Pero yo sé que tengo algo de acento que puedo pasar. Pero la gente que habla español, pues es mucho más difícil por la pronunciación. ¿Y por qué es esto? En inglés tenemos 44 sonidos. En español hay 24. Entonces, pues leyendo los sonidos y cuando hablé de ese programa de fonética, eso es donde los colegios en estos programas enseñan todos esos 44 sonidos. Y además de eso, no me acuerdo el número, pero hay cientos de formas diferentes de escribir esos sonidos. Por ejemplo, el sonido I se puede escribirlo con I, con Y, con IGH. No me acuerdo más, pero hay
IE. Hay varios diferentes patrones de letras para escribir el mismo sonido. Y eso es una de las razones porque pues con los sonidos entre español e inglés es difícil porque nosotros literalmente tenemos más sonidos que español. Sí. Y aprendiendo a leer, pues el lenguaje es opaca. Cuando uno lee una palabra, no se ve cómo es. En español, todo es fonética. Es fácil de leer. Sí, tú lees las letras. Es decir, sí. Se lee como suena. Entonces, yo creo que aprendiendo de leer en español es más fácil porque es fonética, es un lenguaje fonética. En inglés toma mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es mi consejo? Pues que los papás que hablan su idioma nativo es español, pues se dan cuenta de esto. Y la mayoría se van a dar cuenta porque es difícil de aprender inglés, ¿no? Pero eso es un tema importante en el colegio primaria cuando uno está aprendiendo a leer. Sí. O sea que tu consejo sería para los hispanohablantes como síganle leyendo en español a sus hijos. Sí, claro. Pues la experiencia de escuchar ese vocabulario que es amplia, interesante, rica, es muy importante para conocer otros mundos y tener más palabras. Pero pues obviamente también, pues si uno está acá, de hacerlo en inglés. Eso es donde está como más difícil porque si es una pareja que su idioma es español, pues la preferencia es de leer en español. Y nosotros en nuestra casa, pues yo hablo las leo en inglés y mi pareja las leo en español. Tenemos esa habilidad porque los dos somos de los dos diferentes países. Siempre hay como una diferencia con los niños que solo empiezan con español o otro idioma y no empiezan con inglés. Siempre hay un atraso. Pero eso se puede recuperar ese tiempo si son niños normales. Esto obviamente toma más tiempo, pero yo creo que el consejo ahora es no dejar la idioma nativa. Se puede con los dos. Y yo he visto niños con discapacidades entendiendo y hablando dos idiomas diferentes. Claro que es un poco más complicada, pero... Sí, pero sí, es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo y práctica. Sí, exacto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Me siento muy feliz y muy privilegiada de que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Nos parece muy, muy valiosa. Nos parece que nos diste unos consejos muy chéveres sobre entender un poquito más este mundo de la discapacidad, sobre entender un poquito más este mundo del aprendizaje. Y bueno, muchísimas gracias también por compartirnos tu historia y hablarnos en español. Gracias. Pues ha sido como un placer y un reto grande para mí, pero bien chévere. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Raíces. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien cercano necesita escucharla. Y si tú eres una persona dentro del espectro o estás acompañando a alguien que lo está, recuerda, hay espacios para ti en esta comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Raíces, donde seguimos celebrando la diversidad en todas sus formas. Horizontes cuida con amor y trabaja activamente para fomentar los derechos de las personas con discapacidad que hablamos español y vivimos en Australia. Chao, chao.